En este vídeo te voy a explicar la biomecánica de la pelvis. Entender la biomecánica de la pelvis no solo es imprescindible para desarrollar el concepto osteopático, sino dentro de la fisioterapia para entender por qué se producen y por qué se perpetúan muchas de las lesiones que tenemos en los miembros inferiores, pero cómo se puede propagar también a través de este sistema al resto de partes del cuerpo, por ejemplo la columna lumbar, dorsal, etc. Basándonos en el modelo de la marcha de Fred Winchell, vamos a entender cómo se comportan todos los elementos que forman parte de la unidad pélvica. Así que sin más te dejo ya con el contenido del vídeo. Mi experiencia es que explicar los ejes del sacro en un modelo en 2 dimensiones hace tremendamente complicada la comprensión para los alumnos. Por lo tanto, voy a intentar explicarlo en un modelo tridimensional. Para esto me voy a poner de pie y voy a simular el gesto de la marcha. Este va a ser el comportamiento global que va a tener nuestra pelvis cuando nosotros caminamos. Y este comportamiento fue descrito por Fred Mitchell. Vamos a ponernos en una situación en la cual vamos a lanzar el paso de nuestra extremidad inferior derecha. Es decir, que mientras flexionamos la cadera derecha para lanzar el paso, todo el peso va a estar apoyado sobre nuestra extremidad inferior izquierda. De forma que cuando flexiono la cadera para lanzar el paso, todo el peso de nuestro cuerpo se ha trasladado al lado izquierdo. La columna lumbar ha hecho una leve inclinación lateral izquierda para compensar el efecto de caída de la pelvis. A esto, evidentemente, se van a unir la contracción de todos los músculos relacionados, los cuadrados lumbares, el glúteo medio, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hacemos esta descarga y flexionamos la cadera derecha, se pone tensión el recto anterior del cuádriceps. El efecto va a ser que cuando se contrae este músculo va a arrastrar al ilíaco hacia la anterioridad. Esta anterioridad del hueso ilíaco no se va a ver acompañada del hueso ilíaco izquierdo, puesto que este está anclado al suelo y la tensión de los isquiotibiales va a impedir que se mueva. El sacro va a tener la necesidad, por lo tanto, de moverse acompañando desde el lado derecho al ilíaco derecho en anterioridad, mientras que el lado izquierdo está fijo. Bien. Cuando nosotros apoyamos el peso sobre nuestra extremidad inferior izquierda, el sacro cae de este lado. Lo voy a simular con este otro modelo anatómico. Cuando nosotros hacemos el apoyo del peso sobre el lado izquierdo y se produce una inclinación lateral de la columna lumbar del lado izquierdo, el sacro lo hace también y por lo tanto contacta. Contacta en la parte superior de la articulación sacroiliaca izquierda. Y por lo tanto lo hará también a nivel del polo inferior de la articulación sacroiliaca derecha, pues es el eje de movimiento del ilíaco que estamos lanzando en anterioridad. Por lo tanto, tenemos como resultado que si flexionamos la cadera para lanzar el paso y en toda esta fase de oscilación, el ilíaco derecho se está manteniendo en rotación anterior, se está produciendo un eje oblicuo que va desde la parte superior de la articulación sacroiliaca izquierda hasta la parte inferior de la articulación sacroiliaca derecha y además el sacro, como podemos ver en este plano, va a tener la necesidad de girar hacia la izquierda, es decir, que mirará hacia la izquierda. A esto le llamamos una torsión anterior sobre el eje izquierdo, puesto que el eje izquierdo se ha determinado por el apoyo del peso y por el eje de movilidad del ilíaco que se ha puesto en anterioridad. Cuando apoyamos nuestra extremidad derecha en el suelo, el ilíaco tiende a normalizarse, a venir hacia la posterioridad por la tensión de los músculos isquiotibiales. Habrá un momento neutro hasta que hagamos el apoyo completo y pasemos a flexionar la cadera izquierda, con lo cual el ilíaco izquierdo hará el mismo movimiento de anterioridad que previamente hizo el derecho, se producirá un eje oblicuo derecho, puesto que hemos trasladado el peso a la parte derecha, sobre la articulación derecha, tenemos un eje oblicuo derecho y en este caso el sacro tendrá que mirar hacia la derecha. Bien, como resultado tenemos que durante la marcha tenemos un movimiento alternativo que va a hacer anterioridad del ilíaco derecho con posterioridad del ilíaco izquierdo, eje oblicuo izquierdo y sacro que mira hacia el pie de apoyo. Alternamos y es el hueso ilíaco izquierdo el que hace anterioridad
mientras que el hueso ilíaco derecho hace posterioridad, se hace un eje oblicuo derecho y el sacro mirará hacia la derecha, es decir, hacia el pie de apoyo. Creo que ahora será mucho más fácil entender los ejes oblicuos. Lo voy a poner de espaldas a la cámara para que se entienda mejor. Cuando tenemos un eje oblicuo izquierdo que va desde la parte superior de la articulación sacroiliaca izquierda hasta la parte inferior de la articulación sacroiliaca derecha, aquí podemos ver el eje oblicuo. Este vídeo forma parte de nuestro curso sobre la biomecánica de la pelvis. Para comprender todo lo que sucede en la pelvis, lo que son las disfunciones somáticas y cómo repercuten sobre todo nuestro cuerpo, te recomiendo que vayas a nuestra página web www.fisico.tv. El eje oblicuo, tenemos una rotación anterior del sacro. En esta rotación anterior vamos a observar cómo la hemibase, que está pintada de azul, del lado derecho, viene hacia adelante y hacia abajo, alrededor de este eje, mientras que el ángulo inferolateral izquierdo va a ir hacia posterior. Cuando cambiamos el apoyo, cambia el eje oblicuo al eje oblicuo derecho. Y en este caso la hemibase izquierda vendrá hacia anterior, mientras que el ángulo inferolateral irá hacia posterior, describiéndose un movimiento alternativo en el cual el sacro va cambiando de un eje oblicuo izquierdo a un eje oblicuo derecho. Evidentemente todos estos movimientos van a estar condicionados por los tejidos blandos que se insertan en todos los elementos de la unidad funcional de la pelvis. No va a ser tan fácil ni tampoco tan amplio como estoy describiendo con este modelo. Pero estos movimientos mínimos en conjunto dan la capacidad de adaptación de la pelvis a la marcha. Cualquier restricción de movilidad de cualquiera de estos elementos va a suponer un hándicap para el movimiento fluido de la pelvis y puede provocar un fenómeno que ya hemos estudiado de hipomovilidad, hipermovilidad, solicitando a otras articulaciones vecinas, en principio, aunque a posteriori se puede trasladar a lugares más distantes. Como decía, va a producir un fenómeno de hipermovilidad en otras articulaciones vecinas que llevará a un mayor desgaste y probablemente a una sintomatología, ya que la disfunción primaria suele ser asintomática. Con la intención de aislar la descripción de los movimientos del sacro durante la deambulación, he obviado los movimientos que tiene que hacer la sínfisis del pubis, pero es evidente que cuando un hueso ilíaco, por ejemplo el derecho, va en anterioridad y el izquierdo queda en posición neutra, fijado al suelo o en posterioridad, se produce un estrés a nivel de la sínfisis púbica. Estas serían las ramas púbicas durante la deambulación, si tenemos el ilíaco derecho y el ilíaco izquierdo. Cuando el ilíaco derecho va en anterioridad, la rama púbica hará una ligera rotación anterior, que volverá a una posición neutra, mientras la izquierda hace una rotación anterior cuando la extremidad que lanzamos es esta. ¿De acuerdo? Lanzo la extremidad derecha, el ilíaco derecho va en anterioridad, apoyo el talón, viene hacia la posterioridad, lanzo el izquierdo, va hacia la anterioridad y así sucesivamente.